Con Beuys y con Rossi, tú te formaste y comenzaste a adquirir las bases intelectuales y formales de la arquitectura. Bueno, Rossi fue el azar, porque era en nuestra época el profesor, claro, más conocido de la escuela, y con ¿cómo se dice?, su carisma tuvo una influencia muy grande para nosotros y nos inspiró mucho, sobre todo a través de lo que estaba dibujando, escribiendo y hablando. Fue un hombre muy impresionante, diría hasta más que a través de su obra construida. Pero la verdad es que nos inspiró y seguro es un carril muy importante en nuestro viaje y fue un tiempo muy complicado porque no nos gustó lo que los arquitectos de esta época estaban produciendo, como los Olain, los Sterling. No fue mi gusto, mi estilo, lo de Pierre tampoco. Por eso buscamos otro camino. Y Beuys, que es, como lo mencionaste, uno de las artistas más influyentes en la época y muy distinto, diría hasta un hombre del norte. Si ves a Rossi como un representante de una cultura del sur, son dos influencias muy distintas que buscamos desde el principio, caracteres o digamos, métodos muy distintos para entender lo que podrían ser caminos para nosotros. Y por fin lo que hicimos ni se puede ver como un camino rossiano, tampoco un camino boysiano, pero seguro que hay huellas. Aquí seguro hay el interés para el arte abstracto, la materia, los materiales y también yo veo algo de esconderse en la naturaleza, porque encontramos el material en el sitio mismo, porque se cayeron ¿cómo se dice?, el paisaje hecho por muros para cultivar olivos y viñedas, y son restos de esta cultura que estaba en un proceso de, ¿cómo se dice?, de abandono, de abandono, sí. De decadencia. Sí, sí. Entonces hay varias cosas que se mezclan y la precisión de la geométrica de estas líneas, de la estructura y el contraste con el material crudo, natural. La arquitectura tiene algo muy sensual, tiene que ver con oler, saber, ver, oír. Estos aspectos del ser humano es muy importante y hay que, ¿cómo se dice?, subrayar. Subrayarlos, claro. Sí, sí. Con su arquitectura, porque es lo que hace de la arquitectura una disciplina hasta ahora muy interesante. Al contrario, el mundo digital no tiene esto, tiene otras ventajas, ¿no? Pero para quedar seducido por la arquitectura hay que utilizar estas ventajas de la disciplina, lo físico y lo que habla a través del físico, que son los senses, ¿cómo se dice? Los sentimientos. Los sentidos. Los sentidos. Durante esta época, cuando aún no tuvimos la posibilidad de hacer espacios muy interesantes, esto, por ejemplo, es un espacio industrial, una caja,
utilizamos la piel o la superficie para entender mejor lo que podría ser una piel y lo que podría tener que ver con lo que hay dentro y lo que pasa en el espacio urbano, que tiene que ver en este caso con la escala. Hablamos mucho con Rémy Zaugg en este caso, la transparencia, la altura de esta hoja, que al disminuirla, al hacerla más grande, cambia mucho la relación entre ¿cómo se dice? The visitor, el visitante. Visitante, y porque siempre entre una fachada, una piel y el visitante o la gente que pasa en la acera hay un contacto. Y eso fue lo que queríamos mucho practicar en esta época. Y son cosas que nunca nos dijeron arquitectos o profesores. Y en ese sentido es muy clásico, porque yo pienso que lo que nos gusta en las arquitecturas históricas y clásicas es que exactamente este tipo de cosas, la superficie, el ornamento, la escala, es muy precisa y la gente, los arquitectos, sabían muy bien utilizarlo. Y esta época nos enseñó mucho de esto. Hay un edificio que es la cabina de señales, fíjate, un edificio tan modesto como una cabina de señales en medio de un parque de vías ferroviario, y en el cual la manipulación de esa piel de cobre lo hizo una obra que causó sensación. Bueno, se puede comparar con el almacén de Rícola, porque otra vez no tuvimos acceso al interior, que es una máquina, un ordenador muy grande. De hecho, la cobre ayuda a proteger el interior de las, ¿cómo se dice? Sí, las interferencias electromagnéticas. Sí. Bueno, el hecho es que ayuda un poco, no hace falta ya el concreto lo está protegiendo, pero claro, fue esto el acceso para nosotros a hacer esta piel que no veo como una decoración, pero es algo distinto, porque es también algo que tiene una presencia muy fuerte en el espacio urbano. No. Sí. Es como he dicho ya, la misma intención de esconderse o de hacer un edificio, en este caso monumental, que tiene algo de stealth architecture, una arquitectura dependiendo de la luz del día, que casi es invisible, pero al mismo tiempo puede ser muy visible, muy monumental, muy fuerte, muy físico. Y lo mismo se ve aquí en esta imagen, que al pasar a través del edificio, al mismo tiempo te das cuenta del aspecto muy físico, como un cuerpo de las piedras, opaco, y al mismo tiempo ves el mismo muro del otro lado, que es como lace, como la transparencia. Sí, como un encaje, ¿no? Sí, Sí. Y lo que descubrimos en este experimento, porque tiene algo muy experimental como muchas obras nuestras, lo interesante es lo que está entre las piedras, entre lo que es físico, la distancia, los huecos y la luz que pasa por los huecos hace el espacio en el interior, reflejándose en las paredes de cristal, en el interior. Nous sommes intéressés à une diversité, que ce soit une diversité géographique, mais c'est aussi une diversité d'échelle. Donc les petits projets ont des qualités que les grands projets n'ont pas. Le petit projet a une qualité qu'on peut se concentrer vraiment beaucoup mieux sur le projet dans tous ses détails. Et le grand projet a une autre stratégie, on ne peut pas définir chaque coin du projet. Donc c'est cette variété qui nous intéresse, qui nous ouvre aussi l'esprit. On ne veut pas se concentrer uniquement sur un type de bâtiment.
ou sur un type de client ou sur un type de solution quand tu as une question, c'est d'ouvrir nos possibilités, d'avoir un grand éventail de réponses aux questions données, posées. Y seguro que tiene muchos aspectos que siguen interesantes para nosotros, para lo que íbamos a hacer en el futuro, en los años después, como por ejemplo un espacio urbano dentro de un museo que tiene este éxito por formar parte de un museo, al mismo tiempo tiene algo que antes no existía en ningún museo del mundo. No, la sala de turbinas es efectivamente parte de la ciudad, y hoy la consagración de un artista es llegar a hacer algo en la sala de turbinas. Y seguro que esto es el éxito más grande de este proyecto, esta invención de este espacio, pero al mismo tiempo tengo que decir que tuvimos suerte, porque no se puede inventar, digamos, un espacio así. Tuvimos suerte, pero también mucho coraje, ¿no? Porque este espacio, sin el montón de gente que hay cada vez en Londres, digamos, este espacio en Suiza o hasta en Madrid sería un desastre, porque tiene algo tan monumental y casi de fascismo, sin el arte y sin la multitud. La multitud. Pero claro que lo pensamos, pero es muy complicado por los que no son arquitectos. Hay que, ¿cómo se dice? De vez en cuando hay que proyectar también, pero también anticipar cosas que con una cierta experiencia o un coraje, ánimo, lo que quieras decir o llamarlo, hay que hacer este paso y no se sabe nunca si va a ser un éxito. Pero, digamos, si la gente, por una cierta razón, no hubieran aceptado la obra, la arquitectura, porque la arquitectura se acepta por la gente o no. Y hay obras importantes que no están aceptadas, no están utilizadas como previsto. Y eso sí es un verdadero desastre. Y en esto tuvimos mucha suerte, que en este caso fue un muy gran éxito y nos ayudó y nos empujó mucho, no solo en tener otros proyectos como arquitectos, pero para tener más facilidad en proyectar ideas o arriesgarlo. Pero en el caso... There are a few ingredients which I believe are still valid, and when we saw the building again last year when we opened Miu Miu, you could see as an architect how well a building survives and lives without you. You've gone away, it's 15 years ago, and the building is still very fresh. It's fresh because what we have been thinking and developing is still something that is very much worrying us, is very much around us, and very much something that I also like to speak about. Clearly, this building is about transparency, obviously, but it's also about this little space, this little plaza, which adds a European element, because normally buildings in Tokyo or in Japan are filling out every single square centimeter, so nothing is left for the public. It's about this space, and as I said, it's of course about transparency. We wanted a building which is made of glass, but is not just a kind of glass facade like in an office building, but has these glass bubbles which are literally seductive and attracting the eye, the human eye and the human perception, bulging in and out, concave and convex. So that's a very obvious, very seductive piece that we tried to achieve. And this structure is not just a decoration. At the end, it works like the ornament of the building.
but the ornament is the structure, and the structure is the space. So the three main elements and ingredients of any architecture are just somehow one thing. Whatever is defining the building structurally is at the same time space making and at the same time the expression of the ornament in a holistic sense of the word. And not Lo bueno en nuestra profesión es que tú utilizas los proyectos para saber más del mundo, porque conoces a clientes que son banqueros, que hacen vinos, que producen arte o que son curating arte. Entonces, tú siendo, digamos, inocente o no sabes mucho de todo esto, un poco, pero el proyecto te ayuda a saber más o conocer partes del mundo. Este estadio está solo en un paisaje digamos, desértico casi, ¿no? Entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Y parece un dirigible allí, digamos, Sí, se aparcado, puede ver ¿no? como objeto desde lejos. Por eso nos pareció posible, interesante utilizar un material tan efímero, se puede decir. Sí, efímero, sí, Efímero, como el este. mientras que en los otros estadios tienen un aspecto mucho más urbano, mucho más que tiene que ver con el contexto urbano. Para empezar, en Pekín, el Estadio Olímpico, Sí. que hicisteis con Ai Weiwei, el artista, inspirados en estas cerámicas y madejas de cordón tradicionales. Bueno, aquí es, como he dicho, el contexto urbano es también un objeto, pero el objeto, después de los Juegos Olímpicos, un estadio olímpico es muy distinto de un estadio de fútbol. ¿Por qué no tiene sentido? Un estadio olímpico es algo estúpido. ¿Por qué? Porque hasta en China no hay Juegos Olímpicos todo el tiempo, ¿no? Y hay que, hasta Juegos de atletismo, ¿se dice? Atletismo, sí. No se hacen con mucha frecuencia y fútbol no funciona porque las arenas son mucho más abiertas, mientras que las arenas de fútbol es una lucha, es un contacto físico y los estadios de fútbol tienen que ser cerrados, malos, ¿no? Contra un equipo. Es muy como un templo, como una arena en los tiempos de los romanos. Mientras que este tipo de estadio olímpico es una arena, forma parte de un campo abierto. Correr y hacer cosas así, no hay un enemigo, ¿no? Es estar juntos todos para ver los juegos. Y por eso fue muy importante que el estadio lo exprima así y que sea como atractivo, como una escultura pública, como el Eiffel Tower en el caso de París, que sigue atrayendo a la gente después de la muestra internacional. Para la que se construyó. Y parece que funciona muy bien después de los Juegos porque hubo planos para transformarlo en hotel y centro de congreso y cosas así, pero nunca se hizo nada porque funciona como un parque abierto y atrae a más de 10.000 personas cada día que pagan hasta para entrar al estadio y para utilizarlo como un fórum, ¿no? Y se ha convertido ya en un icono que hasta las líneas aéreas emplean. Entonces tiene un lado... Y ha salido los billetes, claro. Tiene un lado político, por ser una zona donde se reúne la gente y habla la gente. Este lado inspiró mucho la arquitectura. Entonces la arquitectura no viene como forma de la luna, ¿no?
pero tiene un lado muy conceptual. Here and now is the only interesting thing in our lives, I think. And architecture is interesting because it expresses that more than anything else. Architecture is only that. But of course, we live in that world where most of the people know the projects through websites or through illustrations or publications. And sometimes if you go see them, you're disappointed. Sometimes you're not. It's even better. But I think that architecture only survives when this here and now continues to really function. I always take the same example, a Gothic cathedral or any great building. If you're there, you could not imagine your impression how it was before you had seen it. It's now that this effect is so different from the purely visual impression. And that's what I mean by here and now. And it's also is the same thing of your own physical experiences and sensual experiences that you can do with your body is different from just looking, I hope. And that's the same thing. Architecture is very much bound to our archaic human conditions. That's the great thing about it. That's why I hope it continues to survive. And the other thing is, what can you do as an architect? I don't know, but I gave two examples, which I think is something we try to do, is that a project has always a potential, always. And good architecture is if you exploit the potential. You can always exploit it a bit or less. Hacemos dos cosas paradójicas. Reforzamos la presencia física del edificio hecho de ladrillo, porque es un ladrillo muy bonito también en este caso, y también en el caso de la Caixa, de Caixa Forum, cerrando las ventanas y otros huecos, fijarlo, arreglarlo, darle más partes, añadir más partes físicas, cerradas, pero quisimos cortarlo, herirlo, y paradójicamente ayuda a esta primera idea de hacerlo más físico. Es decir, que utilizamos el paradojo. ¿Sí? La paradoja, sí. La paradoja para mí es un método artístico, quizás la herramienta más potente, más fuerte, que más me seduce, y que haces algo y parece el contrario de algo, pero al mismo tiempo se ayuda. Claro. Uno ayuda al otro. Madrid, que todo el mundo conoce muy bien. Aquí se ve que la idea del hierro era de acercarse como superficie al ladrillo sin copiarlo, pero no funciona siempre. Hubiera sido hasta mejor que se acerque, que sea hasta más como el ladrillo, sin serlo. Por la misma razón que dije antes en el caso de la Küppersmühle. Ya se puede ver aquí que al cortar el edificio parece más pesante, hasta más físico. Al menos es como lo veo, no quiero explicarlo o interpretarlo yo, pero fue esto la intención. Y además, claro, necesitamos un espacio que antes no existía, porque no hubo ninguna plaza alrededor del edificio. Y con la idea del programa de añadir salas y recibir a gente, no hubo ninguna posibilidad, sino pero ¿sabes por que abajo es un edificio y por arriba. Enormemente popular entre la crítica y también entre el público general? La gente lo considera ya uno de los edificios clave de Madrid. Está, digamos, en un sitio espléndido, enfrente del Botánico, ¿no? Sí, depende también mucho, pienso, del programa del cliente. Y, claro. Eso también, en esto también tenemos mucha suerte por tener a varios clientes que mantienen muy bien los edificios y siguen invirtiendo energía, dinero en
hacer programas interesantes, exposiciones, o en el caso de Prada, hacer moda y mantener el edificio en Tokio, por ejemplo, es como el primer día, ¿no? Y claro, un edificio sufre mucho del abandono, ¿no? Del abandono también emocional. Sí, no, Pero los esta- edificios a los que les gusta que les gusta a la gente no tienen este problema, o digamos menos, esta idea del abandono emocional, porque es muy importante que los edificios sigan seduciendo a la gente para que se mantengan bien los edificios. no, antes lo- Es muy importante este éxito con el público, hasta más que en el caso de Londres, por haber sufrido tanto de este drama de dinero y de agenda, ¿no? Y para nosotros como oficina fue muy complicado, hubo fases cuando no sabíamos cómo salir de esta historia, ¿no? Por ser acusado, por ser responsables y todo esto, que es lógico, porque el arquitecto está visto, estar visto como estar responsable Sí, de sí, su obra, de todo, ¿no? Para que se pueda abrir una puerta y una ventana y todo. Hasta que en este caso, en las grandes obras, los arquitectos no tienen el mismo acceso a todo como fue el caso en el pasado, infelizmente. No, y es un edificio que cuando lo visitas y subes por esta escalera mecánica que se curva para no dejarte ver el final y llegas a ese fantástico laberinto, ¿verdad?, de lobbies, ¿no?, que conducen a la gran sala, ¿no? La gran sala que es efectivamente Sí, extraordinaria, ¿no? Forma parte de lo que dije, que es el léxico, como lo ven la gente, como algo que les gusta, que lo quieren, felizmente, porque así se ha olvidado relativamente rápidamente, ¿no?, este drama de dinero. No el sufrimiento que supuso. Hoy casi nadie habla de esto, mientras que hace un año fue distinto, ¿no? Y digamos, si con el coste y todo este drama, además no les gusta a la gente, eso sería un desastre para nosotros. As this project is certainly a project which will change the city of Hamburg. It reflects a will of a citizenship. So it's a project that came up from the bottom. It's not a project that was like imposed, you know, from a mayor, from a king, or from a prince, you know, or from one person, or from a government. It was a project that started, you know, in the substrate of a citizenship. And this was like carrying, you know, the energy to do it, to do this project. And this is what we try to show, like from the beginning, from 2003, when this project started, and everyone was very happy and so on. And then it developed, it got the difficulties we know, costs, schedule, and so on, and how it is still now. And this is what we wanted here to show in a very straightforward way, choosing the comments of journalists, of the daily press. So it's not Spiegel, not Stern and so on. It is the daily press in Hamburg, the journalists who react on what they perceive. For us it was very important to have open windows. So you have a connection to the outside, to the real world. So when you are an architect and you are doing such a project, you are also in this climate. Sometimes it's raining, sometimes it's sunny. So it is not an enclosed space, you know, for architects, or to do architecture. It is not an enclosed space, you know, where you don't have any relationship to the outside context. There are no principles of right or wrong, whether you should be flat or vertical, you know, whether it's horizontal or whether it's... Here in this case,
We wanted to use the architecture like a needle in the body of a person, like in acupuncture, and you take the needle and you influence in a positive way the energy flow in the body. In this case, it's to influence the energy flow in the city body. So it had to be something which is like vertical. The other thing is that we wanted to create a multifunctional building. So it's not just a music hall. We wanted to stack, to have the old building, then you have the open plaza, and then you have on top of that the two music halls, the big one and the smaller one, and you have around that, you have a hotel and you have housing. So it's a sort of a vertical city. You need something new. You need to believe that you still can provide and produce interesting contemporary contribution in both in city, in landscaping, and in architecture. So there are the three levels. It's not just the architectural piece, but it's what is a city in the 21st century, and also what is a territorium, what is a landscape. Yo sencillamente pienso que utilizar cosas, ya intenté hablar de esto esta mañana, hay varias formas de reuse, hasta formas, símbolos, materiales, estructuras existentes. Ayuda mucho y yo pienso además de ayudar al arquitecto a encontrar un camino que le permita encontrar un camino, ¿no? Una posibilidad. También tiene algo, en este caso también se puede ver, que ayuda a anclar el edificio en un sitio y en la historia, en el pasado. Tiene algo que no se puede explicar. Claro, es muy racional, existe y hay que utilizarlo y tiene algo distinto, digamos, de la geometría totalmente pura que hubiéramos podido hacer. Y así todo ya es una innovación en el terreno de las sedes corporativas, porque lo tradicional era que fueran o bien un rascacielos que le daba, digamos, esa presencia en el perfil de la ciudad, o bien un campus, un conjunto de edificios generalmente periféricos, como aquí son pues, las sedes de algunas grandes compañías españolas en la periferia de Madrid. Pero aquí habéis creado una casba, un laberinto, ¿verdad?, de calles llenas de vegetación. Sí, esto nos pareció lógico desde el principio, porque las tablas en una zona muy como un desierto, y no entiendo que haya objetos singulares que están freestanding, es una locura, ¿no? Y que hay que insular, hay que controlar la climatización mucho más que en este caso, que es una tipología, otra vez, mediterránea, árabe, no sé, asiático, hay esto también en China. Es una tipología muy inteligente por ser sencilla, por ser una tipología que ayuda a hacer contactos entre la gente que trabaja ahí, que es algo muy importante hoy en día, hasta más que en el pasado, porque quieren las empresas que se hagan contactos informales entre los colaboradores. Entonces, lo que quiero decir, hay tantas cosas que hacen de esta tipología algo lógico y normal, y no entiendo por qué somos los primeros a utilizarlo, sobre todo en esta zona. Y las plantas ayudan mucho y añaden algo muy simpático. Pienso que la mayoría de la gente que trabaja aquí no tienen una vivienda así bonita y agradable como su puesto de trabajo. Sí, seguro. Es esto lo ideal. Sí. Bueno, no, pero yo pienso que quiero decir que muchas cosas en arquitectura, de hecho, son tan sencillas pero no se hacen, no sé por qué.
Yo quería Our attitude is different, but I'm very aware that it's also a historical position. That is, again, another position, but it's interesting because it says something about our time. It's psychological. Architecture is highly psychological, and that's why architecture is highly specific. Architecture is and has never been generic, never. It is specific, and that's why our buildings are different. It's not that we want to be so funny to make them different, but they are different because in Spain, something is different, has a different ingredients than in France. And it's not that I want to give the French what is French, what I believe, as coming from Switzerland, this is French, but this is like, if you look at the city, at the place, I think these are things that an architect understands and does, I don't say automatically, but it has a logic behind that. You know, whatever we've done is always something we've done together. He's my best friend, more than 60 years now. I think we accept our own weaknesses and the strength of the other. The projects really take advantage of this. We are happy not to be recognizable. We reject style. We are free to do what we believe is right each time that we do a project. With one building, you can change a whole neighborhood or even a whole city. So there is quite a lot of responsibility when you put something in the world. Architecture is for the people, and the people, they accept the building or they reject it. If people love them, admire them, they will survive.